Esta es la nueva Specialized Turbo Levo, la cuarta generación de una bicicleta que marcó un camino en su lanzamiento y que durante muchos años jugó por delante de toda la competencia en términos de integración, feeling de bici y conectividad. Debutó en el mercado en 2015 y ahora, 10 años después, Specialized sigue marcando terreno con el resto con los mismos argumentos con los que la primera generación triunfó en el mercado. En esta bicicleta, Specialized juega a ser Specialized. Aprovecha sus recursos para crear una bicicleta pensada de arriba a abajo por ellos, como un conjunto. No es una bici pegada a un motor, es una e-mountain bike con su propio amortiguador, su propio motor, su propia batería, su propio display, su propio software. Te podrá gustar más o menos el resultado, pero esta forma de crear una e-mountain bike la sitúa en su propia liga y demuestra el poder de desarrollo que tienen. Si eres de los que solo quieren números y eres capaz de comparar bicis con un Excel, te diremos que las cifras del nuevo motor 3.1 y sus opciones de batería no defraudan. Lo primero que debes saber es que por primera vez existen dos versiones del motor. Físicamente son idénticos, pero la nueva versión S-Works ofrece más potencia pico y más par máximo que la versión estándar. Eso sí, ambos dan números sobresalientes en ambos apartados. Ya lo veis, el motor S-Works con 720 vatios de potencia máxima y 111 Nm de par, y el estándar con 666 vatios de potencia máxima y 101 Nm de par. También os ponemos el dato del anterior motor para que podáis comparar el progreso que ha tenido. El peso del nuevo motor Specialized 3.1 es justo de 3,1 kilos. En cuanto a baterías, todas las versiones y todas las tallas vienen con batería interna de 840 vatios hora, que es fácilmente desmontable por el lateral del tubo diagonal. Habrá también batería de 600 vatios hora y han creado un nuevo extender de 280 vatios hora para llegar a una capacidad máxima de 1120 vatios hora. El peso anunciado de la batería de 840 es de 4,6 kilos, aunque a nosotros nos ha pesado algo menos. Hasta aquí los números para los que solo queréis cifras, pero os avanzamos que buena parte de las cosas que más marcan el funcionamiento real de la nueva Turbo Levo no tienen que ver con los números, y ahí sí que tendréis que ver el resto del vídeo para descubrirlas. Así que ahora sí, vamos con todos los detalles de una de las bicis más esperadas del mountain bike. Esta vez vamos a comenzar el análisis de la Turbo Levo por su motor. Todo en él es nuevo, y como habéis visto, la versión S-Works ofrece más par y más potencia, aunque el motor es exactamente el mismo en cuanto a su construcción. Tú lo estás pensando y nosotros también lo hemos pensado, pero no habrá forma posible de actualizar o hackear la versión estándar para que rinda como la S-Works. Eso sí, llegado el caso, puedes usar un motor estándar en una S-Works, aunque funcionará con los niveles de potencia y par estándar, no con los del motor S-Works. Internamente, el motor ha cambiado de forma radical. Lo más llamativo es que dice adiós al sistema de correa que usaba la anterior versión. La Levo SL ya había prescindido de la correa y ahora le llega el turno a la Turbo Levo. Eliminar la correa, además de mejorar la fiabilidad a largo plazo, supone quitar un elemento que aumentaba la temperatura interna del motor y con ello el consumo de batería y el rendimiento. En su interior encontramos un sistema de engranajes metálicos, no hay ninguno de plástico, y se les ha aplicado un tratamiento que han llamado Hard Drive que aumenta su durabilidad. La carcasa de motores de magnesio y muchas de las nuevas decisiones de diseño van encaminadas a reducir la temperatura interna y controlar el sonido. El tema del sonido que hace es algo de lo que hablaremos en concreto en las sensaciones en marcha. Para los más frikis, algunos datos técnicos del nuevo motor. Por ejemplo, la multiplicación interna ha variado en busca de que el motor trabaje a un régimen de revoluciones óptimo más fácilmente. Ahora, cada pedalada supone 27 revoluciones en el motor. Es decir, si vas a 100 pedaladas por minuto, el motor irá a 2700 revoluciones, bastante más que la anterior versión. Y relacionado con la búsqueda de la eficiencia energética, el motor funciona con un mayor voltaje. Ha pasado de los 36 voltios a los 50 voltios. Sin entrar en muchos detalles técnicos, eso suma a la hora de optimizar el consumo de la batería. Hay una mejora muy importante en la forma en la que entrega la potencia. Ahora la entrega de potencia va aumentando desde las 20 pedaladas por minuto hasta las 70, que es el punto donde el motor empieza a rendir al máximo. Decimos empieza porque la mejora llega en que ese rendimiento máximo se mantiene en cadencias más elevadas, hasta las 120 pedaladas por minuto, en lugar de caer como pasaba antes. En el gráfico se entiende muy bien. Eso quiere decir que tenemos la potencia máxima del motor en un rango de cadencias muy amplio y, sobre todo, más acordes a la forma en que se pedalea en el mundo real. Aquí hablamos de potencia porque el par funciona a la inversa. Está disponible al máximo al principio para ayudarnos a arrancar y va reduciéndose a medida que ganamos cadencia, siguiendo el funcionamiento lógico.
El motor incorpora nuevos sensores que, entre otras cosas, ahora son capaces de detectar cuando la rueda patina desde solo 1 milímetro. Atentos a esto porque no es algo trivial y es uno de los puntos fuertes de lo que ofrece la nueva Turbolevo a la hora de subir por zonas técnicas. En las estaciones en marcha entraremos en detalle, pero os avanzamos que, vistas las potencias a las que están llegando los motores, el siguiente gran reto es que la bicicleta sea capaz de dar la potencia adecuada en cada momento, porque esas cifras de potencia y par desbocadas harían la bici incontrolable en terreno técnico. Vamos con las baterías, también propias de Specialized. Todos los modelos vienen de serie con batería de 840 mAh. Todos son todos y en todas las tallas, desde la S2 a la S6. Como veis, la batería es más corta y más ancha. Es la única fórmula posible para que las tallas pequeñas puedan tener también la máxima capacidad. Hacerla más fina y más larga haría que las tallas pequeñas no tuviesen espacio para ella. A nivel de construcción utiliza nuevas celdas con mayor densidad energética y la han simplificado al máximo. No hay LEDs ni nada que no sea imprescindible en ella. Gracias a eso han conseguido que tenga un mejor sellado, logrando la certificación IP67, que asegura que se puede sumergir hasta 1 metro, aunque no es el típico componente que nos gustaría ver sumergido, pero está lista para ello. Aunque la novedad más visible de la batería es la forma en que se extrae. El cuadro tiene una gran tapa en el tubo diagonal, en este caso en el lado del freno, no bajo el tubo diagonal como suele ser habitual. La tapa va fijada con un tornillo Allen de 5 milímetros. Sabiendo que ese tornillo puede llegar a sufrir más de lo que debería y que quizás haya gente que lo apriete más de lo que toca, la rosca que va en el cuadro es sustituible. Así que si se daña, se puede reemplazar. En general, el patrón que hemos visto en la mayoría de mejoras de la Turbolevo es la búsqueda de fiabilidad a largo plazo en cada uno de los elementos de la bicicleta, algo de agradecer. La propia tapa, aunque está pintada como el cuadro de carbono, no es de carbono, es de plástico. La batería tiene un tirador y la extracción es supernatural y simple. Quitándola vemos el nuevo conector que tiene, más grande y con un encaje más ajustado que el anterior. Al quitarla vemos una sorpresa, y es que la nueva Turbolevo es su primera mountain bike que tiene bolsa SWAT dentro del cuadro. Va justo encima de la batería. Hay 2 tamaños de bolsa en función de la talla, y la bolsa tiene una zona imantada que la engancha a la parte superior del cuadro evitando que se mueva, incluso si vamos sin batería. Porque sí, Specialized ha pensado en usar esta Turbolevo sin batería, por ejemplo para los días de bikepack, lo que deja el peso de la bici por debajo de los 20 kilos, con un equipamiento digno de bikepack. Otro de los hilos conductores de esta nueva versión de la Turbolevo ha sido hacer la bici configurable para multitud de usuarios y situaciones, como iremos viendo en más apartados. En total hay 3 baterías disponibles para la nueva Turbolevo. Batería de 840 mAh y de 4,4 kg de peso que viene de serie en todas las bicis. Una batería de 600 Wh con unos 3,5 kg de peso para quienes no necesitan tanta autonomía y que se venderá por separado. Y un nuevo Range Extender, su batería externa de 280 Wh. Con el Range Extender la capacidad de batería máxima de la nueva Turbolevo se va hasta los 1120 Wh. Una locura. La construcción del Range Extender también se ha simplificado al máximo en su diseño y también ha eliminado los LEDs y cualquier cosa que no sea imprescindible. Se fija con un portaaviones especial que en su base tiene un sistema de sujeción con un cuarto de vuelta, igual a como se fijan los GPS de Garmin a su soporte. Además, en la parte delantera tiene un gancho que la asegura firmemente, evitando cualquier tipo de movimiento. Una mejora importante para que cuando usamos el Range Extender no se mueva, haga ruidos o acabe rompiendo el propio portaaviones. La nueva Turbolevo puede funcionar únicamente con el Range Extender sin la batería principal. En este caso se mantienen los valores de entrega del par, pero la potencia máxima se reduce a la mitad, es decir, 360 vatios en la versión S-Works y 333 vatios en la versión estándar. Aunque es una situación de uso peculiar el llevar solo el Extender sin la batería principal, de nuevo, Specialized ha preferido dar el máximo de opciones de uso posibles. En el caso de la batería principal, ahora es capaz de dar el máximo rendimiento del motor en cualquier nivel de carga, tengas el 100% o tengas el 5%. En ningún momento te va a reducir la potencia máxima, algo que sí pasaba antes. Eso es posible gracias a la mayor estabilidad de la nueva batería. Ya sabéis que las baterías son uno de los campos donde más margen de innovación hay dentro de las e-bikes y aún no parecen haber tocado techo. ¿Qué pasa cuando llevas la batería y el extender conectados?
Si tienen el mismo nivel de batería, se desgastan los dos a la vez de forma simultánea, sin ninguna merma de rendimiento en el motor. De hecho, aparecen dos iconos en el display, uno para nivel de cada una de las baterías. Si el extender tiene más carga que la batería principal, se gasta el extender primero hasta igualar el nivel de batería de la principal. Eso quiere decir que mientras se va gastando el extender, para igualar el nivel de batería de la principal, tendremos esa merma de potencia máxima. Cuando se igualan, volvemos a tener toda la potencia disponible. En el caso de que la batería principal tenga más carga que el extender, no pasa nada, no hay merma alguna de rendimiento y cuando se igualan sus cargas se desgastarán las dos a la vez. Todas las bicis traen de serie cambio electrónico SRAM y lo llevan conectado con cable al sistema de batería del motor. Eso quiere decir que si la bicicleta está apagada no va el cambio. Pero no te preocupes, si te quedas sin batería en el motor, el cambio seguirá funcionando. Los cambios electrónicos necesitan tan poca energía que con lo que queda en la batería cuando llega al 0% de carga, te da para hacer unos 1000 cambios de velocidad. Sobre la autonomía hablaremos de la autonomía real que hemos tenido con ella en el apartado de sensaciones en marcha, pero os damos las cifras que Specialized ha medido. Para un bike de 80 kilos, pedaleando a una potencia entre 150 y 175 vatios, usando la batería grande con el extender, aseguran más de 3.000 metros de desnivel positivo y más de 5 horas de uso de la bicicleta, siempre usando el modo Eco. Luego os explicaremos nuestra experiencia con la autonomía, porque este nuevo motor más potente es probable que nos genere un nuevo comportamiento que no es muy amigo de alargar la autonomía. Vamos con el cargador que tiene su miga. Es la primera vez que hay dos cargadores. La versión S-Works trae su propio cargador que cuenta con 4 modos de funcionamiento que podemos escoger con un botón que tiene el propio cargador. El primer modo es el estándar, con 5 amperios y 200 vatios. La gran novedad es que introduce el modo de carga súper rápida, que funcionando a 12 amperios y 700 vatios permite cargar de 0 al 80% en menos de una hora. Tiene otro modo llamado Eco que carga a solo 3 amperios y que es ideal para cuando lo usamos en estructuras eléctricas algo dudosas en su estabilidad o potencia. El último modo es el de carga al 80%, ideal para aumentar la vida útil de la batería y algo que se podía configurar en la anterior Turbolevo con su app. Este cargador especial, que es más grande y pesa bastante más, viene de serie con la S-Works, pero también se venderá suelto y funcionará con esas mismas funciones en cualquiera de las otras nuevas Turbolevo. El cargador estándar que viene con el resto de Turbolevo solo puede cargar con el modo estándar del S-Works a 5 amperios, cargando la batería al 80% en 2 horas y media. Curiosamente, Specialized no te dice que limites el número de cargas rápidas que hagas y la mayor calidad de la batería les ha permitido demostrar que no hay una merma de rendimiento importante por usar la carga rápida de forma regular. Respecto al puerto de carga de la bici, tiene una nueva tapa que ahora ya no se choca con la biela, así que no la romperás de forma accidental. El propio conector es nuevo y va más duro al conectar el cable. Toca ir a por el display, el nuevo Mastermind, más grande, con 2,2 pulgadas, pero sin ser de enormes dimensiones, muy bien integrado, sin ningún botón físico en él, con pantalla a todo color, que no es táctil, y con un sistema de fijación al cuadro sin tornillos. Va fijado por presión y bien sellado. La dureza con la que se fija al cuadro se puede ajustar con un tornillo. Tiene conectividad Bluetooth. En él podemos ver fácilmente el modo de asistencia que llevamos y nivel de batería. Han incorporado nuevas métricas disponibles, como los vatios que hacemos con nuestro pedaleo. La pantalla de datos se puede configurar con la app fácilmente. Es una pantalla que se ve muy bien, incluso en situaciones en las que le da el sol directamente. El nivel de integración es incomparable con el anterior Mastermind. El último elemento del sistema de propulsión de la nueva Turbolevo es su mando remoto, que ha sufrido una remodelación total y es clave en la experiencia de uso de la bicicleta. No es inalámbrico y ahora tiene 2 botones y un joystick central con 3 acciones posibles: hacia arriba, hacia abajo y clic. Eso hace que en total sean 5 posibles acciones más las posibilidades de combinar varias. El botón superior es el encendido de la bicicleta. Si por algún motivo queda inutilizado, puedes encenderla conectando cualquier dispositivo con batería, como un móvil, al conector USB-C que tiene el display Mastermind. El botón inferior es para el modo Walk. En el joystick, pulsar hacia arriba y hacia abajo permite los cambios de modos de asistencia. Tenemos los modos de asistencia Eco, Trail y Turbo, que ya teníamos antes, pero ahora se añade un nuevo modo Auto, que es configurable en 3 opciones: Auto más, Auto y Auto menos.
En el nuevo modo auto, la potencia máxima está casi siempre disponible y le han dado un enfoque en el que podríamos considerar que se acerca más al feeling del modo turbo, pero con un menor consumo de batería, porque dosifica mejor la asistencia cuando no apretamos fuerte a los pedales. Aún así, e incluso en el modo auto menos, que sería el menos potente de las tres opciones, queda claro que es un modo pensado más en el rendimiento que en el ahorro de batería, al contrario de lo que puedes pensar inicialmente. Entonces, ¿la nueva Turbo Levo tiene 4 modos de asistencia? Pues no, realmente tiene 6. Hay una forma de usarla completamente al margen de los modos preestablecidos. Se trata de su sistema de ajuste MicroTune, que ya existía en la anterior versión y que ahora tiene aún más protagonismo, tanto que han añadido un nuevo modo, el Dynamic MicroTune. En el MicroTune convencional ajustamos el empuje y la potencia máxima de forma equilibrada en intervalos del 10%. En el Dynamic MicroTune ajustamos el empuje en intervalos del 10%, pero la potencia máxima está siempre al 100%. Para entrar en el MicroTune solo hay que mantener el joystick pulsado hacia arriba 2 segundos. Entonces ya estamos rodando con la asistencia del MicroTune. En ese momento, si le damos al joystick arriba o abajo, no cambiamos de modo de asistencia, sino que cambiamos el MicroTune en ajustes de 10 en 10. Para pasar del MicroTune al Dynamic MicroTune, solo hay que hacer clic central en el joystick 2 segundos y así pasamos a ese modo. Se diferencian porque el MicroTune es de color naranja y el Dynamic MicroTune de color lila. Para regresar a los modos de asistencia convencionales, solo hay que volver a mantener el joystick hacia arriba 2 segundos. Sobre este mundo de posibilidades del mando remoto te diremos dos cosas. No es fácil acostumbrarse a él, necesitarás unas cuantas salidas para interiorizar su funcionamiento. Pero una vez lo hagas, te da un mundo de posibilidades de ajustes que no ofrece ningún otro sistema del mercado. De nuevo, aquí Specialized ha dado prioridad a que la nueva Turbo Levo sea extremadamente configurable. Pero aún hay más. A día de hoy hay una nueva cosa que pedimos a las e-bikes. Queremos una aplicación para móviles que tenga todas las opciones imaginables, que sea lo más completa posible y que permita ajustar hasta el más mínimo parámetro. Pero lo que también pedimos es poder ajustar todas las cosas básicas del sistema sin necesidad de la aplicación. Que estemos en plena salida y podamos cambiar ajustes sin recurrir al móvil. Eso es lo que trae la nueva Turbo Levo. Presionando el joystick hacia arriba y el botón inferior a la vez, entramos en el menú de configuración de la bicicleta. Ojo que esa combinación de botones se puede hacer con un solo dedo en marcha. Desde ahí podemos ajustar los niveles de asistencia de cada modo y todos los parámetros del motor. Por ejemplo, escoger entre los 3 modos del auto. Pero mucho más. Configurar el modo Shuttle o algo muy interesante, el modo Overrun. Specialized llama Overrun a la asistencia que da el motor cuando dejas de pedalear. A los que vengáis de Bosch es lo que en Bosch llaman Extended Boost. Se puede configurar en 3 opciones diferentes, pero hay más. Ahora podemos activar una función con la que podemos parar ese empuje extra que da el motor en cualquier momento tirando de los pedales hacia atrás. Suena complicado de ejecutar en marcha, pero no lo es. De hecho, es bastante natural y abre un mundo de posibilidades a la conducción en terreno técnico. En la práctica no se trata de pedalear hacia atrás, solo un ligero movimiento de los pedales hacia atrás y ya para la asistencia. Así que el control sobre el impulso extra del motor es total. Tanto que lo que nos pareció más lógico es dejar esa asistencia extra al máximo, sabiendo que la puedes cortar en cualquier momento con los pedales. En definitiva, tener ese mundo de posibilidades de configuración en la propia bici, con un menú claro y fácil de acceder, es un punto positivo enorme que nos independiza del móvil y nos permite hacer cambios en marcha de forma rápida. Algo muy útil en el día a día. Respecto a la aplicación para móviles, en ella tienes todo lo que esperas a nivel de ajustes, configuración de display, integración con Strava y otras apps, y sobre todo ahora se integra con el ecosistema Apple Find Me, con lo que puedes localizar la bicicleta en todo momento, además de bloquearla remotamente. Dejamos el sistema de asistencia y vamos con la parte de bicicleta de la nueva Turbo Levo. Todos los cuadros son de carbono FACT 11. La única diferencia del cuadro S-Works es que tiene el extensor del amortiguador en carbono, una preciosidad que ahora 76 gramos. Es de cajón que tarde o temprano llegará una versión de aluminio, aunque por ahora no la tiene. A nivel de diseño, lo más llamativo es que se elimina el sidebar, ese tubo lateral de refuerzo que tenía el anterior. Estaba ahí para ampliar la rigidez del cuadro, algo que ahora han logrado con otras soluciones. El nuevo diseño del cuadro hace que la batería ya no juegue ningún papel estructural,
De ahí que también se pueda usar sin batería sin problema y que se haya optimizado su diseño. Ha optado por ese diseño del basculante que entra dentro del triángulo principal, una solución que es efectiva para ganar rigidez y que ya hemos visto en otras bicis. Ahora la pueden aplicar a la Turbolevo gracias a las dimensiones más contenidas del motor. El cuadro de la Turbolevo ha mejorado tanto en rigidez que ahora podéis montar horquillas de hasta 180 milímetros de recorrido. Usa cableado interno convencional, nada de cableado por la dirección. El protector de la vaina de la transmisión se extiende para cubrir también la entrada del basculante al triángulo delantero. El cuadro está lleno de vinilos protectores en las zonas clave y bajo el tubo diagonal tiene un generoso protector que es parte de la protección del motor. Se ha optimizado la línea de tubo de sillín y ahora, por ejemplo, en la talla S4 ya cabe una tija telescópica de 200 milímetros de recorrido. Usa medida de tija de 34,9, cada día más impuesta en el mundo de las e-bikes. La nueva Turbolevo se presenta como una bici trail, algo que tiene sus matices, como veremos después, con 150 milímetros de recorrido trasero y únicamente disponible en versión Mule, con rueda trasera de 27,5. Sí, la anterior también lo era, pero se podía llegar a poner una rueda de 29 y en esta ya no, dado que se ha aprovechado el espacio al máximo para sacar partido a la rueda trasera de 27,5. En cuanto a la suspensión trasera, la gran novedad es la llegada de los amortiguadores con tecnología Genie, los que introdujo la última versión de la Stumpjumper. Es un amortiguador especial creado por Specialized y Fox, en el que hay dos cámaras de aire, una interna y otra externa. En la primera parte del recorrido trabajan las dos cámaras a la vez, dando mucho volumen de aire y haciendo que la sensibilidad inicial sea muy buena. Pero al llegar al 70% del recorrido se cierra la cámara externa y solo se trabaja con la interna, multiplicando la progresividad y haciendo complicado el poder hacer topes. El resumen es que busca tener lo mejor de los amortiguadores de muelle con su sensibilidad inicial y lo mejor de los amortiguadores de aire con su buena resistencia final a los topes. El amortiguador es de una medida estándar de 210 x 55, por lo que podemos instalar otros amortiguadores, incluso de muelle, pero tras probar el Genie, como veréis en el apartado de sensaciones en marcha, se nos hace complicado pensar en un amortiguador que le vaya a sentar mejor de lo que le sienta a este. El cuadro entra dentro de su programa de sustitución gratuita de rodamientos una vez al año, un punto fuerte muy destacado pensando en el uso a largo plazo. En cuanto a la geometría, no hay grandes novedades, únicamente destacaríamos el tubo de sillín más vertical. Es un apartado en el que la anterior versión ya había hecho un gran trabajo. Lo que se ha mantenido Specialized es esa obsesión por hacer la bici ajustable. Tenemos tres zonas para personalizar la geometría: la dirección, pudiendo variar el ángulo de dirección en más o menos 1 grado, en el extensor del amortiguador, pudiendo bajar la caja de pedalier 6 milímetros, y en las vainas, pudiendo alargarlas 9 milímetros. Nos encantaría tener una estadística real de cuántos usuarios juegan con esos ajustes durante la vida útil de la bici, pero de nuevo, Specialized muestra su apuesta por crear bicis configurables. Con esas posibilidades y con su sistema de 5 tallas, en las que podemos escoger tallas según la preferencia de feeling con el terreno que tengas, tirando a una talla más pequeña si la quieres más ágil o a una talla más grande si la quieres más estable, es fácil dar con tu bicicleta con medidas ideales. En nuestro caso probamos una S4 para un biker de 174 centímetros, que está en el límite tirando a grande, pero con la que fuimos bien. Podríamos haber ido con la S3 y conseguir un feeling más equilibrado en zonas más lentas. Aquí tenéis su geometría completa. Y aquí la comparación con la anterior, para que veáis que no han cambiado mucho las cosas. Sobre los precios, hay 4 montajes disponibles. La nuestra es la tope de gama, la Levo S-Works, que simplemente viene con lo mejor de lo mejor, incluyendo horquilla Fox 38 Factory en 160 milímetros, tija Fox Transfer Neo inalámbrica y lo mejor de SRAM para e-bikes en la transmisión. El precio ya lo veis, por debajo de lo que indica la propia Specialized, pesada con la batería de 840 Wh. Tiene un precio de 14.499 euros. La siguiente es la Levo Pro, disponible en 2 colores, manteniendo las suspensiones Factory, ahora sin tija telescópica electrónica, y pasándose al grupo SRAM X0 a XS por 11.999 euros. La Levo Expert también está disponible en 2 colores, aquí con suspensiones Fox Performance Elite, grupo GX a XS, y el paso a llantas de aluminio por 9.999 euros. La gama la completa la Levo Com, con 2 colores, grupo electrónico SRAM S1000 y en este caso la horquilla Fox 36 Rhythm en lugar de A38 por 7.999 euros.
También se vende el kit de cuadro S-Works con amortiguadores Jenny por 7.499 euros. Vamos con las acciones en marcha de la nueva Turbo Evo. Lo primero que debes entender es el concepto de la bicicleta. Specialized la presenta como una bicicleta trail y viendo los recorridos de suspensión puedes imaginar que es así. Pero sobre el terreno el feeling es más de bici de enduro. Que casi todos los montajes lleven horquilla Fox 38 ya te marca por dónde va el feeling real de la nueva Turbo Evo. Todo el equipamiento es digno de bici de enduro, incluyendo las ruedas, cubiertas y frenos, sin olvidar que tenemos tijas de largo recorrido. En los últimos meses hemos visto como algunas e-bikes se actualizaban para ser más light en su concepto, sabiendo que muchos de sus usuarios no van a meterse en terreno de mountain bike radical. La nueva Turbo Evo hace todo lo contrario, y la primera sensación que tendrás con ella bajando es que es mucho más que una bici trail. La rigidez del cuadro es sensacional. En nuestra talla, con nuestro peso y en recorridos de enduro exigentes, no hemos echado en falta rigidez en ningún escenario. La sensación es que es una bicicleta más precisa en terreno radical que su anterior versión. Al feeling enduro de la nueva Turbo Evo contribuye mucho el amortiguador Jenny. Os seremos sinceros, todos sabemos que Specialized es muy dada a bautizar con nombres marketingianos a cualquier pequeña novedad. Eso, en parte, es contraproducente, porque a veces es complicado saber qué novedad es importante y cuál no lo es tanto. Antes de probarlo, situábamos a amortiguador Jenny en el lado de las novedades poco relevantes. Pero no es así. Este amortiguador se introdujo con la Stomp Jumper, pero para nosotros era la primera vez que rodábamos con él. Cumple totalmente la promesa de unir lo mejor de un amortiguador de aire y uno de muelle. Cuando lo ajustamos, la primera sensación es que funciona muy fino y que tiene una enorme sensibilidad inicial. Viendo esa suavidad inicial, e incluso a mitad de recorrido, estábamos seguros de que en la primera bajada íbamos a hacer topes de suspensión de forma fácil. No pasó. Mientras la suspensión dibuja perfectamente todo tipo de irregularidades de forma suave, cuando llega un gran impacto, tipo drop o salto, la suspensión se endurece muchísimo en la parte final del recorrido y es muy difícil hacer tope, aunque el ajuste de amortiguador te parezca blando en el principio del recorrido. Es un punto fuerte mucho más relevante de lo que su nombre de marketing te puede hacer pensar y suma mucho para que la Turbo Evo sea una bici más capaz que nunca en el terreno de mountain bike más complicado. El resto de aspectos de, digamos, la parte bici está perfectamente conseguidos y sigue la herencia de la familia Turbo Evo. Buena geometría, muchas opciones de ajuste y acabados de primera. Vamos con la parte de mi mountain bike y en este caso lo más relevante que hemos notado no es tanto la enorme potencia de su motor, que por supuesto tiene, sino la increíble gestión que hace de ella. Os seremos claros, es la e-bike full power que mejor entrega su potencia en función de la situación en la que estamos. A día de hoy es la e-bike que más cerca se ha quedado de tener esa sensación de contar con un control de tracción, aunque ese concepto hay que aplicarlo con moderación. Sobre el terreno es una ventaja enorme en las situaciones de subida más críticas, donde la rueda trasera derrapa mucho menos de lo que puedes esperar, aprovechando la tracción al límite y dando la potencia de forma bien dosificada. Al hilo de esas situaciones de ascenso técnicas tenemos el modo Overrun, que empuja sin tener que pedalear durante unos metros y que ahora podemos cortar en cualquier momento moviendo los pedales hacia atrás. Es un gesto que acaba siendo muy intuitivo y que evita que ese impulso extra nos eche de la trazada. Así que resumiendo, tenemos muchísima potencia de motor, un sistema que entrega la potencia de forma muy bien dosificada, un modo overrun controlable en todo momento y una suspensión trasera muy sensible. El resultado es que si te gustan las subidas técnicas, esta es la mejor bici que hemos probado nunca en esas situaciones. Simplemente subirás cosas que parecen imposibles. Vamos por la autonomía. Es complicado hablar de ella porque, como veis, hay infinidad de configuraciones de los modos de asistencia. Dependerá del peso del biker, el estilo de conducción, etc. Pero, rodando en modo eco y auto, hemos hecho una salida de 2.400 metros positivos, llegando a casa con un 9% de batería. Aún así, cuando la pruebes, te puede parecer que gasta mucha batería, porque una e-bike tan potente crea una situación muy golosa. Con muy poco esfuerzo por nuestra parte, la bicicleta puede ir muy rápido, y eso es adictivo, empujándote en parte a aportar menos con tu pedaleo o a ir a un ritmo mucho más alto. No es que gaste más batería, es que nosotros pedaleamos menos o que vamos más rápido. Es la doble cara de tener tanta potencia disponible de forma tan fácil.
Una cosa que se ha difuminado mucho es el muro de corte de velocidad a los 25 km/h. Sí, corta esa velocidad, pero queda una suave asistencia hasta casi los 27 km/h, haciendo que no tengamos esa sensación de muro al llegar a esa velocidad de corte. Respecto al sonido del motor, no es la e-bike más silenciosa del mercado, aunque su sonido es más suave que la anterior, sin duda. Aquí Specialized explica que han buscado un sonido concreto, no eliminar el sonido. Es decir, que el sonido que hace sea identificativo, como lo puede ser el de determinadas motos o coches. Que lo escuches y sepas que estás ante una Turbolevo. En parte es así y su sonido es reconocible, pero para nosotros el mejor sonido que puede hacer una e-bike es ninguno, aunque suponemos que será cuestión de gustos. En cuanto al mando remoto, necesitarás tiempo para acostumbrarte a su uso, pero una vez lo haces es una delicia. Saber que tienes tantas posibilidades de configuración y ajuste en marcha es un plus. A la hora de usar la bici tendrás dos formas de hacerlo, o bien con los dos modos de microtune, donde tú vas escogiendo el nivel de asistencia al detalle con el mando, o con los modos preestablecidos clásicos de Eco, Trail y Turbo. Son formas diferentes de tener la asistencia, no creemos que una sea mejor que la otra. A la hora de navegar por los modos de asistencia, el modo auto, que es más potente de lo que seguramente imaginas, tendría más sentido después del Eco o incluso después del Trail, algo que será así con la última actualización de la bici. Del modo Walk echamos en falta que la bicicleta se quede bloqueada cuando dejamos de pulsar el botón para evitar que se vaya para atrás, algo que sí tienen otros sistemas y que es muy útil. ¿Qué le pediríamos a la nueva Turbolevo que no tenga? Pues que llegue una versión de aluminio pronto, que ofrezca precios de entrada más accesibles y quizás algún modelo hermano con una misma configuración del sistema, pero orientado a un uso trail más suave y rutero. Teníamos las expectativas muy altas antes de probar la nueva Turbolevo, una bici que es vital para Specialized. No nos ha defraudado en nada. El nuevo motor trae esa enorme potencia que tanto gusta y que tanto vende, pero sobre todo lo hace con una dosificación sobresaliente, la mejor del mercado ahora mismo. Tenemos infinidad de opciones de configuración de modos, un nuevo mando remoto que nos da total independencia de la app del móvil incluso para ajustes complejos, una batería de 840 Wh fácilmente extraíble, la primera e-mountain bike con SWAT, una rigidez del cuadro sensacional y un enfoque, equipamiento y cualidades dinámicas listas para un uso enduro, mucho más allá del trail relajado. Y sobre todo, una bicicleta incomparable con el resto porque es la única en la que todo está hecho a medida para ella. Actualizar la Turbolevo era un trabajo muy complicado, pero el resultado está a la altura. Más allá del precio y de que sí existen e-bikes más silenciosas, Specialized ha hecho un sensacional trabajo con esta cuarta generación de la Turbolevo.